Bien, estamos empezando entonces. Esta es nuestra primera clase. Vamos a arrancar ya con lo que es el avance de nuestra materia. Les voy a compartir una pantalla para poder arrancar con las ecuaciones básicas, con la teoría. ¿De acuerdo? Entonces me van a confirmar, por favor, si se está viendo la pantalla. A ver, alguien me puede confirmar. Estoy compartiendo una pizarra. ¿No? Sí, Correcto. Sí, Inge. Eso es. Si se sí, sí. corta la comunicación, ya saben, me van a avisar. Mejor si lo hacen por audio o me dejan un mensaje, pero me tienen que avisar de alguna manera, ¿ya? Ok, a ver, vamos a empezar entonces. Nuestro primer tema es cinemática. Bueno, no es muy fácil escribir de esta manera, pero nos vamos a ubicar. Una situación. Ayer les había mencionado el tema de hacerles una consulta acerca de si volvemos a la presencialidad o no, qué les parece, etcétera. La verdad es de que están a nivel de las autoridades analizando la situación. Así es que no hace mucha diferencia que hagamos ahorita la consulta. Vamos a esperar a que las autoridades nos digan qué es lo que se va a hacer realmente. Entre tanto, empezamos nomás de esta forma virtual, ¿ya? Bueno, entonces arrancamos con el tema de la cinemática en una dimensión. Como ayer veíamos o intentábamos ver en el libro, en todo caso, la situación llega a ser esta. Como el movimiento se da en una dimensión, vamos a utilizar una coordenada, lo acostumbrado es usar X, podríamos llamarle Y, Z, lo que fuere, da lo mismo al final de cuentas, que defina la dirección sobre la cual se está moviendo nuestra partícula. Lo primero que habrá que hacer es determinar cuál es el origen de nuestro sistema de referencia y hacia dónde apunta el sentido positivo. Lo habitual, si es que no nos dicen otra cosa, es poner el eje X horizontal y apuntando a la derecha el positivo. Sería lo primero que a uno se le ocurriría. Entonces, el asunto es el siguiente. Yo tengo a una partícula ubicada en una cierta posición que podríamos llamarle X, y esta se va a mover sobre el eje X de alguna manera. El movimiento puede darse solo hacia la derecha, solo hacia la izquierda, o puede haber una combinación. Se mueve un poco a la derecha, luego retrocede, luego vuelve a ir hacia adelante, etcétera. Todas las combinaciones que uno pueda imaginarse. La idea es que transcurrido un cierto tiempo, nuestra partícula se encontrará en algún otro lugar. Supongamos que acá. Entonces tenemos una nueva posición. Bueno, entonces tendré que ir identificando las posiciones de alguna manera. Por ejemplo, esta podría ser la posición inicial y esta podría ser una otra posición que ya no es la posición inicial. ¿De acuerdo? No voy a utilizar la denominación final para referirme ni a la posición, ni a la velocidad, ni a la aceleración, porque en lugar de hablar de posición final, por ejemplo, yo voy a referirme simplemente a la posición en un cierto instante de tiempo. ¿Por qué razón? Porque cuando digo final, me da a entender de que el móvil dejó de moverse o terminó nuestro análisis, por eso se llama final. Y en la mayoría de las aplicaciones prácticas eso no es lo que ocurre. Uno analiza varios instantes de tiempo. No le voy a estar llamando final a cada rato, a cada posición. Directamente voy a llamarle X, posición. Entonces, vamos a utilizar la variable X para determinar la posición. La posición viene expresada con una unidad. Las unidades son unidades de longitud. Se puede utilizar el metro, se puede utilizar el pie. Para quienes no están familiarizados, FT representa pie. O cualquier otra unidad que podría ser un múltiplo, submúltiplo, como ustedes quieran. Pulgada, por ejemplo, que es IN, etc. La posición, por lo tanto, se mide en unidades de longitud. Además, la posición puede ser positiva o puede ser negativa. Lo único que quiere decir
uno u otro, es que la partícula se encuentra a la derecha de nuestra referencia o a la izquierda de nuestra referencia y nada más que eso. O sea, si yo digo que la posición es más 3 metros, es que estoy 3 metros a la derecha del origen, y si digo menos 3 metros, es que estoy a la izquierda del origen, sobreentendiendo que a la derecha es positivo y a la izquierda negativo. ¿De acuerdo? Entonces el signo se acepta. Ahora, si ha habido un cambio en la posición, como el que estamos mostrando acá, ese cambio en la posición podría ser denotado por delta X. Delta utilizamos en matemáticas y en física para referirnos a cambios. Entonces delta sería un cambio en la posición. Y podríamos definir a delta X como la posición menos la posición inicial. Obviamente también expresado en unidades de longitud, cualquiera de las unidades que hace un rato hemos mencionado. ¿De acuerdo? A este cambio en la posición, es que solemos llamar desplazamiento. El desplazamiento, una vez más, puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo de si nuestra partícula se mueve hacia el sentido positivo o en sentido contrario. Si al inicio está a 3 metros y al final está a 6 metros, pues se ha desplazado 3 a la derecha. Su desplazamiento es más 3. Pero si estaba en 3 positivo al inicio y luego está a menos 3, ¿cuánto es su desplazamiento? ¿Alguien me puede decir? 6. Menos 6. ¿Se entiende? Si la posición inicial es más 3 y la posición final es menos 3, entonces el desplazamiento final menos inicial sería menos 3 menos más 3, es decir, menos 3 menos 6. El negativo lo que indica es que el movimiento se está dando hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Eso es importante entonces. Ahora, vean que en ningún caso he utilizado la palabra distancia. Y aquí hago énfasis porque muchos estudiantes de física confunden lo que es posición con desplazamiento y con distancia. Son tres cosas diferentes. La posición es la ubicación de la partícula respecto de alguna referencia. Está en la coordenada más 5.5. Ah, ya, yo sé que está a 5.5, por ejemplo, metros desde el origen. Esa es la posición. El desplazamiento es cuánto ha variado la posición, considerando que si la variación se da hacia la derecha en el sentido positivo, entonces va a ser positiva, y si la variación se da hacia la izquierda, entonces será negativa. En palabras más sencillas, el móvil se desplaza a la derecha, entonces tendrá un desplazamiento positivo, o se desplaza a la izquierda, entonces tendrá un desplazamiento negativo. Ahora, ¿qué es distancia? Bueno, para entender lo que es distancia, voy a utilizar los mismos datos que hace un momento estaba yo considerando. Supongamos que aquí está la posición más 3 y aquí está la posición menos 3 y que nuestra partícula al principio se encontraba en esta ubicación. Entonces, la posición inicial es 3 y vamos a suponer que estamos trabajando en metros. ¿Ok? Y que la posición final de nuestra partícula es esta otra. Acá llega al final del movimiento. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el desplazamiento en este caso? Esta podríamos llamarle posición 1, por ejemplo, menos 3. ¿Cuál sería el desplazamiento para estos datos? Sería posición al final del intervalo x1 menos posición al inicio del intervalo x0. ¿Cuánto es la posición al final? Menos 3. ¿Cuánto es la posición al inicio? Menos 3. Perdón, más 3, pero como aquí tengo un signo negativo, menos más 3 es menos 3, dando como resultado menos 6. Ese es el desplazamiento.
¿De acuerdo? Pero ¿y cuál es la distancia que ha recorrido el móvil? Pues la distancia simplemente es, en este caso, con el mismo -6, pero con signo positivo. La distancia nunca es negativa. La distancia es simplemente cuánto recorre un móvil, sin importar si lo hace hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia arriba, hacia abajo, al norte, al sur, no interesa la dirección. La distancia es simplemente cuánto ha recorrido el móvil, nada más. ¿De acuerdo? Si yo estoy en una esquina, en la calle, en una esquina, y me muevo hacia el norte, siguiendo la calle, ¿verdad? Entonces tendré un desplazamiento hacia el norte, por ejemplo 100 metros. Pero si luego, partiendo de la misma esquina, me muevo hacia el sur, en el sentido opuesto, ¿no? Hacia el sur, tendré igual un desplazamiento de 100 metros, pero 100 metros hacia el sur. Entonces el desplazamiento toma en cuenta hacia dónde me estoy moviendo. ¿Es hacia el norte o es hacia el sur? Pero la distancia es la misma. O sea, si yo me muevo 100 metros hacia el norte o me muevo 100 metros hacia el sur, la distancia recorrida en ambos casos es siempre la misma, 100 metros. ¿Se entiende? Entonces, distancia no es lo mismo que desplazamiento. La distancia no trae signo, la distancia siempre es positiva. Mientras que el desplazamiento trae un signo. Puede ser positivo si es que el cambio en la posición se da en el sentido del movimiento, o puede ser negativo en caso contrario. Entonces acá arriba yo voy a poner distancia. ¿De acuerdo? Esa sería la primera parte de las definiciones. ¿Ok? Ahora, vamos a utilizar nosotros a la posición X, por ejemplo, pero vamos a notar lo siguiente. Como nuestra partícula se está moviendo en la medida en la que pasa el tiempo, esta posición en realidad es una posición que varía con el tiempo. Y vamos a utilizar esta notación funcional. X es la posición que varía con el tiempo, función del tiempo. Entonces esta es la posición como función del tiempo. Y me va a ser muy útil utilizar esta forma de expresar de manera funcional. X es una función del tiempo. ¿Qué función? Bueno, depende de cómo se está moviendo la partícula. Podrá ser una función constante, podrá ser una función lineal, cuadrática, polinómica, trigonométrica. Hay un montón de ecuaciones matemáticas que representarán una gran variedad de movimientos. ¿De acuerdo? A ver, sigamos adelante. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, antes de que pase de lámina. Disculpe, Inge, en posición del tiempo, como dijo, está hablando de que X es igual a también el punto, digamos, ¿cómo se llama? La posición por el tiempo. No, lo que yo estoy diciendo es que X es una función del tiempo. A medida que el tiempo transcurre, la posición va cambiando según alguna ecuación matemática. Ah, ya entendí. ¿Está bien? A ver, aquí voy a hacer unas gráficas. Por ejemplo, si nosotros tenemos el gráfico de la posición en el tiempo y este gráfico sale así. Esto es X igual a una constante. Sería el gráfico más simple de todos. X no cambia. Estoy graficando ahora X función del tiempo. ¿Por qué? X es una variable que depende del tiempo. Pero en este caso, si X fuese una constante,
pues no tendríamos nada que analizar básicamente, porque volviendo a nuestro esquema de hace rato, si aquí está nuestro origen y aquí está nuestra partícula, ¿qué significa que X sea constante? Pues significa que esta partícula no se mueve. O sea, pasa el tiempo y esta no se mueve. Y si no se mueve, no hay nada que yo tenga que analizar. Esta es una situación trivial, no hay nada que analizar, no hay movimiento. Siguiente, una situación que sí valga la pena analizar podría ser esta, en la que la posición varía de forma lineal con el tiempo. Cuando el tiempo es cero, fíjense, la posición es cero, y en la medida en la que el tiempo transcurre, la partícula cada vez está más y más lejos del origen. O sea que en este nuestro esquema de hace rato, aquí está nuestra partícula al inicio, y un cierto tiempo después, la partícula está más adelante. Y cada vez más adelante y más adelante y más adelante. Eso dice esta gráfica. Nunca se detiene esta partícula. ¿De acuerdo? Ahora, esta función, hace rato x igual constante, bueno, x igual a un número cualquiera, x igual a 3, x igual a 6, no importa. Esa sería la posición que no variaría. En este caso, podría ser la ecuación así, una constante multiplicada por el tiempo. Por ejemplo, x igual a 3t. Esta podría ser, por ejemplo. Entonces, cuando el tiempo es 0, la posición es 0. Cuando el tiempo es 1 segundo, la posición es 3, por ejemplo, metros. Cuando el tiempo es 2 segundos, la posición es 6, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo bueno de todo esto? Que si yo conozco la posición como función del tiempo, sé exactamente dónde está la partícula con el transcurrir del tiempo. Y eso es algo fundamental en cinemática. El que yo pueda saber dónde está la partícula en cada instante de tiempo es muy importante. De hecho, en cinemática, ayer ya les mencionaba, las variables son posición, velocidad y aceleración, todas relacionadas entre sí y relacionadas con el tiempo. Son 4 las variables. Si yo conozco la posición en función del tiempo, yo sé exactamente dónde está la partícula en la medida en la que pasa el tiempo. Entonces, ya conozco mucho acerca del movimiento de esta partícula. ¿Se dan cuenta? Es un dato sumamente importante. Ahora, las gráficas pueden ser muy, bueno, de distinta índole. Por ejemplo, ya no lineal, podría ser cuadrática. Entonces, x es igual a una constante multiplicado por t al cuadrado, por ejemplo. Por ejemplo, x igual 2 por t al cuadrado. La forma, geométricamente hablando, es una parábola. ¿De acuerdo? No es que la partícula se está moviendo en forma de una parábola. Esta gráfica es posición-tiempo. Lo único que me está diciendo es, aquí está mi eje X, aquí está mi 0, aquí está la partícula al inicio. Por ejemplo, si fuese x igual 2t cuadrado, en verdad, al inicio estaría aquí la partícula. O sea, x inicial, 0, porque reemplazo t0, x inicial 0. Luego, pongamos aquí x para un segundo. x1 le voy a llamar. ¿Cuánto valdría x1 según esta ecuación? ¿Jóvenes? 2. 2. 2. Eso es. Estaría a 2, por ejemplo, metros. Y cuando x valga, cuando el tiempo valga 2, ¿dónde va a estar? Bueno, 2 al cuadrado es 4, por 2 es 8. Eso, la partícula va a estar acá. Entonces x2 es 8. Y así sucesivamente. Entonces lo que voy notando es que la partícula, si responde a la ecuación x igual 2t cuadrado, lo que pasa es que esta partícula se mueve cada vez más rápido, porque del segundo 0 al segundo 1, o sea, en el primer segundo de movimiento, ha logrado
recorrer apenas 2 metros. Estaba en 0 y ahora estaba en 2 metros. Pero en el siguiente segundo partió de 2 y llegó hasta 8. Ya eso me da una idea de que esta ecuación corresponde a un movimiento con mayor velocidad. Hay algo que distingue a este movimiento de los anteriores. Ese algo es lógicamente la velocidad y, como vamos a ver enseguida, también la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, las funciones x en función del tiempo pueden ser infinitas realmente. O sea, puede haber cualquier función matemática y cada una corresponderá a un cierto tipo de movimiento. ¿De acuerdo? En los ejercicios vamos a poder analizar distintos tipos de movimiento en función de x versus t. Ya lo iremos viendo en los ejemplos. Por ahora quiero que la idea básica esté entendida. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo con respecto a la posición en función del tiempo? Sí, Inge, yo una curiosidad. Intuitivamente podemos predecir que un objeto va a detenerse eh, solo contando con la ecuación de posición. No te escuché muy bien. O se necesitarían más datos. No, disculpa, no te escuché bien. ¿Me puedes repetir? Sí, lo que le decía era que si es que podemos predecir intuitivamente que un objeto va a detenerse solo con la ecuación de posición. Oh, ya. A ver, intuitivamente da la sensación de que es no haciendo un cálculo matemático, sino a partir de alguna información como esta función de x de t, ¿no? Y sí, pero depende a qué nos estamos refiriendo con intuitivo. A ver, por ejemplo, si yo tengo una función cuadrática, pero más bien, en lugar de cuadrática, polinómica, que responde, por ejemplo, a esta curva. Esta es una función polinómica. Vamos a ver ejemplos, vamos a hacer cálculos con funciones así. Esto responde, por ejemplo, a una ecuación que podría ser, voy a dar números arbitrarios, no estoy diciendo que exactamente esto es así. Podría ser esto así. Aquí le voy a poner un cubo, menos 4t cuadrado, más 2t menos 1. Más o menos. Una función de este estilo, que es polinómica, suele tener estos puntos importantes, este y este, que son lugares en donde el móvil alcanza su máximo desplazamiento en un sentido o en el otro. Fíjense, aquí el móvil claramente estaba alejándose del origen, o sea, se estaría moviendo a la derecha, si ustedes quieren, para llegar a este punto en donde se invierte el movimiento y empieza a moverse hacia la izquierda. Entonces, físicamente lo que está pasando es esto. Nosotros vemos al móvil moviéndose a la derecha y luego se detiene y comienza su movimiento hacia la izquierda. Pero luego, mientras se está moviendo hacia la izquierda, llega a un punto en el que alcanza su máximo desplazamiento a la izquierda, se vuelve a detener y regresa hacia la derecha. Entonces, físicamente sería una situación como que partimos de un punto, nos movemos a la derecha, nos detenemos, nos movemos a la izquierda hasta un cierto punto, nos detenemos y luego volvemos a movernos a la derecha. Más o menos así sería el movimiento si fuese esta la función x de t. Entonces, cuando yo veo una función polinómica como esta, y yo ya conozco cómo son las curvas de estas funciones matemáticas, entonces ahí podría utilizar la expresión que dice su compañero. Intuyo que hay un par de posiciones en las cuales el móvil se detiene. ¿De acuerdo? Pero esa intuición viene ligada a que yo ya conozco cómo son las funciones matemáticas, ya tengo experiencia con las funciones y ya sé que una polinómica debe tener al menos un punto en el cual se detiene el móvil y cambia el sentido del movimiento. ¿Entienden?
Desde ya algo que quiero recalcar es que cuando uno tiene la función x en función del tiempo, puede desarrollar toda la cinemática. Toda la cinemática. Como vamos a ver enseguida, incluyendo velocidad, aceleración. Se puede determinar dónde se detiene el móvil, etc. ¿Sí? Eso es algo muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, a ver, sigamos adelante. Ya que ya hemos hablado de la posición, podríamos ahora hablar de una segunda variable que es la velocidad. La velocidad se suele denotar por la letra V o V, depende como ustedes acostumbran llamarla, y lo que mide básicamente es el desplazamiento en función del tiempo. Entonces, una definición muy básica de velocidad es cuánto se desplaza un móvil en función del tiempo. Ya que el desplazamiento puede ser positivo o negativo, la velocidad puede ser también positiva o negativa. Entonces será positiva si nuestro móvil se desplaza en el sentido positivo, esto será velocidad positiva, y si nuestro móvil se desplaza en el sentido contrario, entonces la velocidad será negativa. ¿De acuerdo? El problema de esta definición es que si nuestro móvil se desplaza como con la función cuadrática que vimos hace un momento, x igual 2t cuadrado, más o menos como esto que he tratado de graficar acá, etcétera, o esta polinómica que tengo aquí abajo. El problema que tengo con esto es que la velocidad no es constante. Entonces esta definición se queda corta. Esta definición está bien para tener una cierta noción de lo que se entiende por velocidad. La velocidad entonces es cuánto se desplaza un móvil como función del tiempo, cuánto espacio recorre en función del tiempo. Por lo tanto, las unidades en las que se irá a medir será de longitud sobre tiempo, por ejemplo, metros sobre segundo, o podrá ser pies sobre segundo, o pulgadas sobre segundo, kilómetros sobre hora, etc. Cualquier unidad de longitud sobre tiempo. Pero reitero, esto solo funciona si la velocidad es constante. Gracias. Si la velocidad es constante. Entonces, no estamos nosotros interesados en un problema tan básico como uno en el cual la velocidad permanece constante. Yo les había comentado en la introducción de este curso que lo que queremos es abordar todos los casos de movimiento posibles y no restringirnos solo a velocidad constante, solo a aceleración constante. Eso está bien para la secundaria. Aquí queremos ver todos los casos posibles de movimiento. ¿Ok? Entonces, esta definición queda corta. Algo más apropiado sería decir lo siguiente. Voy a utilizar esta definición, pero en el límite cuando delta t tiende a 0. Esta es una mejor definición, que llega a ser lo mismo que delta x sobre delta t, pero con la condición de que delta t se haga muy chico. Al ser muy pequeño delta t, tendiendo a 0 prácticamente, nosotros estamos seguros de que en ese intervalo la velocidad sí se puede calcular como desplazamiento sobre tiempo. ¿De acuerdo? Si delta t es muy pequeño, entonces yo puedo decir que la velocidad es delta x sobre delta t. Entonces, claro, los físicos han tenido que desarrollar este concepto del límite. Quizás no se los ha dicho el profesor de cálculo, pero en realidad todo el cálculo diferencial y posteriormente el cálculo integral ha nacido por la
necesidad que se tenía en física de expresar correctamente el movimiento. ¿De acuerdo? Quien crea el cálculo diferencial es Newton, un físico. ¿De acuerdo? Entonces, esta idea es bastante lógica. Yo necesito, para poder simplemente dividir desplazamiento entre tiempo, necesito que la velocidad en ese intervalo no cambie. Si yo agarro como intervalo, por ejemplo, una hora, en una hora la velocidad del móvil puede haber cambiado muchísimo, entonces una hora no me sirve. Reduzco, por ejemplo, un minuto, delta t un minuto. Bueno, depende. Puede que la partícula en un minuto haya cambiado mucho su movimiento, entonces tampoco me sirve. Ya, pongámosle un segundo delta t. Puede que en muchos casos un segundo ya funcione bien, pero en muchos otros no. Sigue siendo demasiado tiempo. En ese un segundo puede que haya cambiado demasiado el movimiento. Entonces, la idea es reducir el delta t lo más que se pueda hasta hacerlo prácticamente cero. Y cuando se calcula el límite de un cociente como delta x sobre delta t, cuando delta t tiende a cero, esta es en realidad la definición de la derivada. Si ustedes han tenido la posibilidad de hacer un curso de cálculo antes de entrar a este de física, ya me entenderán lo que es una derivada, ¿sí? Para quienes todavía no han hecho derivadas, con Giovanni, con el auxiliar de la materia, van a hacer algunas clases para ponerse al día. Pero por ahora basta con que entiendan que la derivada no es más que el límite de delta x sobre delta t cuando delta t tiende a cero. ¿De acuerdo? Esta es la definición de velocidad. Fíjense que no le estoy poniendo aquí igualdad, sino 3 rayas que representa definición. Se define como. ¿De acuerdo? Esta velocidad, ya que proviene de una posición que depende del tiempo, es una velocidad que depende del tiempo también. O sea, cuando ya hagamos ejercicios vamos a notar que la velocidad es de nuevo una función que depende del tiempo. Entonces vamos a denotarla así, v de t, velocidad función del tiempo. Algunos ejemplos. Por ejemplo, si x de t es 2t cuadrado, entonces ¿cuánto vale la velocidad? Pues la velocidad es la derivada de x respecto al tiempo. Yo reemplazo la posición x, 2t cuadrado, y esto me queda así. Entonces, bueno, aquí es donde necesito derivar. ¿De acuerdo? Para quienes ya saben derivar, ¿cuál es el resultado de esta derivación? 4t. 4t, sin lugar a dudas. La regla para este tipo de derivadas es muy sencilla, baja el exponente, este 2 del que está aquí como exponente, baja a multiplicar. Como ya había otro 2, entonces multiplica ese 2 y 2 por 2 es 4. Y t al cuadrado se convierte en t a la 1, porque la regla de derivación dice que hay que bajar el exponente en 1. ¿De acuerdo? Entonces esta es la velocidad. Y como ustedes pueden ver, esta es una función que depende del tiempo. ¿Por qué? Porque si el tiempo cambia, la velocidad cambia también. Yo aquí podría hacerme una tablita de datos para distintos tiempos en segundos. Otra vez. Tiempo, por ejemplo, en segundos y la respectiva velocidad en metros sobre segundo. Por ejemplo, cuando el tiempo vale 0, la velocidad vale 0 también. Cuando el tiempo vale 1, la velocidad vale 4. Estoy reemplazando acá simplemente. Cuando el tiempo vale 2, la velocidad vale 8 y así sucesivamente. Esto puede continuar. Entonces luego puedo yo graficar velocidad función del tiempo y veo que esta velocidad función del tiempo es más o menos una línea recta. Ustedes pueden hacer el ejercicio y notarán que es una línea recta en este caso. Pues esta es la forma de trabajar cuando uno tiene velocidad o más bien posición en función del tiempo y quiere hallar la velocidad. Entonces, son dos cosas importantes. Uno,
¿Cuál es el concepto de velocidad? ¿Qué representa la velocidad? La velocidad representa el cambio en la posición en función del tiempo. ¿Cómo cambia la posición del móvil en función del tiempo? Si lo hace de manera ágil, rápida o no, o lo hace de un modo lento. La propia palabra sugiere eso, eso es velocidad, así lo entendemos. ¿De acuerdo? Mucha velocidad significa que cambia la posición rápidamente. Poca velocidad que cambia muy lentamente. Velocidad positiva significa que el cambio se da hacia el sentido positivo. Dicho de otra manera, se está moviendo, por ejemplo, hacia la derecha, si el positivo está a la derecha. Velocidad negativa significa que el móvil se está moviendo hacia la izquierda, suponiendo positivo a la derecha. ¿De acuerdo? Bueno, eso es entonces velocidad. ¿Ya? Vamos a hacer ejemplos más elaborados más adelante, ya mirando el libro. Pero la dificultad, por lo general, va a estar únicamente en la derivación. O sea, el concepto es el mismo, el tipo de ejercicio va a ser el mismo, todo igual. Simplemente que cuando llegue el momento de derivar, ya no va a ser tan básica esta derivación, sino voy a tener que pensar un poquito más, utilizar reglas de derivadas. ¿De acuerdo? Bueno, por el momento, hasta ahí en lo que se refiere a la velocidad. Pasemos ahora a la otra variable que llega a ser la aceleración. A la aceleración generalmente la denotamos por la letra A y en principio la aceleración mide cómo varía la velocidad en función del tiempo. Claro, porque en física se dieron cuenta hace mucho que una medida de cómo varía la velocidad termina dando una información importante. Si la velocidad cambia muy rápidamente, es porque existe una aceleración alta. Y si la velocidad cambia lentamente, es porque la aceleración es baja. Si la velocidad no cambia, es porque la aceleración vale cero. Entonces, este parámetro físico llamado aceleración resulta ser muy útil. Las unidades de la aceleración llegan a ser las de velocidad entre tiempo. Pero claramente esto se puede escribir así. O también se puede escribir en unidades inglesas así, o cualquier otra de longitud sobre tiempo al cuadrado. Pero esto solo para aceleración constante. Entonces, de un modo general, hay que redefinir esto. Y hacemos lo mismo que hace rato. En el límite, cuando delta t se hace 0, voy a dividir delta v entre delta t. Es decir, voy a utilizar esta ecuación, delta v sobre delta t, pero no para cualquier delta t, sino para un delta t infinitamente pequeño. ¿Qué es eso? Bueno, un segundo no es infinitamente pequeño. Una décima de segundo tampoco es infinitamente pequeño. Una centésima ya seguro se acerca más, pero tampoco es. Infinito es pues eso, infinitamente pequeño. Lo bueno es que estos límites, cuando algo tiende a algo muy pequeño, están bien estudiados y, como dije antes, conduce a la definición de derivada. Por lo tanto, esto es simplemente la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Es así que la definición que nosotros tenemos de aceleración es que esta es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Cómo se deriva? Pues ese es un problema de matemáticas. Pero una vez que resuelvo ese problema de matemáticas ya tengo la aceleración. Esta es una función que varía según el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces acá viene una remarca sumamente importante. En sus cursos
preuniversitarios la aceleración era constante, pero en FIS 1 la aceleración no va a ser constante, la aceleración va a ser variable. Si me permiten hacer un esquemático de los problemas que se pueden resolver de uno y otro caso, yo me animo a decir que del total de problemas que se puede resolver, que es todo esto, los problemas que corresponden a aceleración constante son solamente esto. Y todo lo demás corresponde a problemas de aceleración variable. Entonces, lo que ustedes han aprendido es apenas este pedacito dentro de este gráfico. ¿Qué cosas estaban contempladas dentro de aceleración constante? Ecuaciones como que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. O que la velocidad era igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. O que la velocidad al cuadrado era la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Por ejemplo, pero estas ecuaciones corresponden solo a este pedacito. ¿Qué pasa cuando la aceleración no es constante? O sea, todo esto. Bueno, esos son los problemas que vamos a analizar en Física 1. Y cuando la aceleración no es constante, ¿qué hay que hacer con estas ecuaciones? No utilizarlas, porque estas corresponden solo a aceleración constante. ¿De acuerdo? Entonces, esto que estoy diciendo en la primera clase lo voy a repetir muchas veces porque algo que le ocurre frecuentemente al estudiante de Física 1 es que tiende a utilizar las ecuaciones que ya conocía para resolver los problemas de Física 1 y ninguno en el examen va a ser de este estilo. O sea, cuando llegue el momento de los exámenes, obviamente se va a preguntar de esta parte de aceleración variable, no de constante. Si me devuelve el examen queriendo utilizar solo estas ecuaciones, significa que no ha aprendido nada de Física 1. Sigue sabiendo lo mismo que sabía cuando estaba en la secundaria. Y obviamente así no va a pasar Física 1. Entonces lo que yo necesito es que estén muy atentos con esto. Estos problemas de aceleración constante, ustedes ya lo saben. Ya les hemos evaluado para que ustedes entren a la facultad, ya les hemos evaluado esta parte. Lo que ahora vamos a analizar son los problemas con aceleración variable, en donde hay que utilizar derivadas y, como veremos más adelante, también integrales. Eso es lo que importa ahora. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, este es el resumen de nuestras ecuaciones. ¿Sí? Yo voy a hacer una lámina más en resumen para decir lo siguiente. Bueno, si x es función del tiempo, es decir, si tengo a la posición como función del tiempo, entonces la velocidad se calcula derivando la posición respecto al tiempo. Y la aceleración se obtiene derivando la velocidad respecto al tiempo. En vista de que la velocidad ya es una derivada, fíjense que tendría la derivada de la derivada. Eso en cálculo se permite y se llama segunda derivada. Y la forma en la que se denota segunda derivada es así. Se pone este exponente 2 en dt y se pone este otro exponente 2 en medio de d y de x. Esto representa segunda derivada de x respecto al tiempo. No es respecto al tiempo al cuadrado ni nada de eso. Este 2 no tiene nada que ver con cuadrados. ¿De acuerdo? Es la notación para referirse a la segunda derivada, a la derivada de la derivada. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se dan cuenta,
si nosotros despejamos dt de esta ecuación y de esta otra, podríamos hacer lo siguiente. Fíjense, de la primera ecuación yo puedo despejar dt y me queda dx sobre la velocidad. De esta segunda, de esta en realidad, despejo dt y me queda dv entre la aceleración. ¿Lo ven todos? Este es el dt del otro lado. Entonces me queda esta ecuación, esta es una igualdad. Voy a pasar la aceleración a la izquierda y me va a quedar así, a de x igual v de v. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto me permite, a ver, voy a resaltar esta ecuación. Entonces esto me permite hacer lo siguiente. Yo tengo esta ecuación, tengo esta ecuación y tengo esta ecuación. 3. Puedo con esto hacer mi formulario de la cinemática en una dimensión. Ese formulario sería velocidad igual dx dt, aceleración igual dv dt y a de x igual v de v. Esto que he puesto acá es el resumen a manera de formulario de la cinemática en una dimensión. ¿De acuerdo? Y lo más interesante de todo es que este es nuestro formulario. Si ustedes me preguntan, ¿puedo llevar formulario para mi examen? Yo les digo, sí, este. Ese es el formulario. Yo quiero que, si es que ustedes en sus cursos previos han aprendido a hacer física con formularios y formularios y formularios, un montón de formularios para todo. Formulario para el alcance máximo, formulario para el tiempo de vuelo, formulario para el tiempo de semivuelo, formulario para esto y lo otro y lo otro y lo otro. Esa no es la forma correcta de aprender ni de estudiar física. En el caso de la cinemática en una dimensión, el formulario es el que tienen ahí enfrente. Y ahí termina la historia. Ese es todo el formulario. Lo que voy a hacer en las siguientes clases es demostrar que a partir de estas ecuaciones se puede resolver absolutamente cualquier problema de cinemática en una dimensión. Cualquiera. ¿De acuerdo? Ese es el plan. Entonces, con esto he concluido la parte teórica y ya podríamos pasar a hacer algunos ejercicios y para eso vamos a utilizar el libro. ¿Ya? A ver, si queda alguna pregunta, desean que algo se aclare, por favor. Sí, Inge, bueno, una curiosidad. Sí. ¿En qué ejemplos en la naturaleza podríamos encontrar movimiento con velocidad constante y otro ejemplo que sea con velocidad que no sea constante? Pues en realidad basta mirar a nuestro alrededor y cualquier cosa que se mueva es un ejemplo casi con certeza de velocidad variable. Lo que sea que se esté moviendo a nuestro alrededor. Buscar ejemplos con velocidad constante cuesta un poquito más, pero existen. Por ejemplo, las máquinas que los seres humanos construyen en una fábrica, por ejemplo, en algún caso se puede construir algo que tiene que moverse necesariamente a velocidad constante. Por ejemplo, usemos nuestra imaginación y vayámonos a una fábrica, por ejemplo, a la Coca-Cola, donde están embotellando las botellas de Coca-Cola. Y hay unas rampas, han debido ver, o si no, imagínense, unas rampas por donde están, unas cintas, mejor dicho, por donde están pasando las botellas vacías, por ejemplo, antes de que se llenen. Lo ideal sería que esas cintas se muevan con velocidad constante, que no aceleren, porque si no corre el riesgo la botella de caerse.
¿Lo ven? Otro ejemplo, yo estoy yendo al centro comercial y veo las escaleras mecánicas. Me subo a una de las escaleras mecánicas. Imagínense si la escalera mecánica se moviera con aceleración. Bueno, yo me puedo desestabilizar y termino cayéndome. Lo habitual es que estas máquinas, estas escaleras, se muevan con velocidad constante. Así yo no voy a sentir ninguna fuerza que me haga perder el equilibrio, por ejemplo. Entonces, hay ejemplos, hay muchos ejemplos. Si uno mira la naturaleza, la mayoría van a ser con velocidad variable. Y rebuscando un poquito más, vamos a encontrar con velocidad constante. Ambas sin duda. ¿Okay? Eso es. ¿Alguna otra consulta o curiosidad, observación que quieran hacer? Bueno, yo Inge, ¿es correcto decir la velocidad es el cambio de la posición a través del tiempo o la velocidad es el cambio de la posición en función del tiempo? Ahí me confundo. Ah, ya. Afortunadamente, esa situación no es un problema, ambas se aceptan. Ambas se aceptan. O sea, a través del tiempo, en función del tiempo, se entiende lo mismo en matemáticas y en física, ¿no? Es más frecuente decir en función del tiempo que a través del tiempo, pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Sí, una última pregunta, Inge. Sí. Cuando, ok, cuando un objeto tiene aceleración cero y se está moviendo, eso significa que su velocidad es constante, ¿verdad? Pues que no debería haber movimiento si la aceleración es cero. Oh, ya, eso es muy importante. Cuando la aceleración es cero, eso significa, miren aquí esta ecuación que tenemos en la pizarra nos sirve. Si la aceleración es cero, eso significa que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es cero. Pero para que la derivada de la velocidad respecto al tiempo sea cero, la velocidad tiene que ser constante. Una regla de derivación muy conocida dice que la derivada de una constante es cero. Entonces, si la aceleración es cero, es porque la velocidad es una constante. Entonces, si la velocidad es constante, significa que el móvil se está desplazando exactamente igual a lo largo del tiempo. Si se mueve con velocidad constante de 1 metro sobre segundo, significa que cada segundo que pasa, el móvil se desplaza 1 metro. Si han pasado 10 segundos, yo estoy seguro que el móvil se ha desplazado 10 metros. ¿Se entiende? Aceleración cero no significa, por lo tanto, que el móvil no se desplace. Lo único que significa es que el móvil se desplaza con velocidad constante. ¿De acuerdo? Para que el móvil no se desplace, lo que tiene que ser cero es la velocidad. Si la velocidad es cero, es porque el vehículo se ha detenido. Pero si la aceleración es cero, eso no significa que el móvil se haya detenido. Eso significa únicamente que la velocidad es constante. Son dos cosas distintas. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, Inge. Sí, sí. Eso es excelente. Justamente los ejercicios que vamos a empezar a resolver a partir de hoy van a permitirnos analizar varias situaciones referidas a esto que estamos mencionando. Bueno, dejamos acá la teoría. Voy a dejar de compartir esta hoja. Y vamos a pasar a mirar nuestro libro. Entonces, permítanme, les voy a compartir. Ahora se debe estar viendo. Oh, por Dios, la misma pregunta otra vez. A ver, jóvenes,
Yo no entiendo cómo más voy a decir esto. No hay link. A ver, Iván Mamani está en la clase en este momento. ¿Ha logrado entrar, Iván? Por favor, hay un link en esta parte. Eso se llama link permanente, enlace permanente. Aquí dice, ¿lo ven? Visible para los alumnos. Todo estudiante que ha entrado al Classroom está viendo este link. Por favor, no voy a enviar ningún link cada clase. Ya lo he enviado el primer día. Dé clic aquí y espéreme cuando yo abra la sala. Va a entrar. Mientras yo no abra la sala, va a estar en una sala de espera. Yo ingreso al aula y todos van a entrar junto conmigo. Esa es la forma en la que trabajamos. ¿De acuerdo? Y si se conecta de su celular o de su tablet o de su computadora, es lo mismo. En todos los dispositivos va a encontrar el mismo enlace. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, trabajo de clase, dice acá. Vamos a ir al libro. Bueno, vamos a ver los ejercicios que ya ayer les había... Bueno, estábamos intentando revisar el libro, pero no había una buena conexión, así es que básicamente no hemos hecho uso todavía del libro. Voy a regresar a la primera parte, al inicio prácticamente del capítulo. Acá. Ayer me acuerdo bien que uno de sus compañeros nos estaba ayudando compartiendo la pantalla y ahora lo voy a volver a hacer, ¿de acuerdo? El capítulo con el que empieza el libro es este, el capítulo 11, que para nosotros es el capítulo 1 del curso, ¿de acuerdo? Se llama Cinemática de Partículas. Aquí hay un texto que vale la pena que ustedes lo lean para que entren, digamos, en la temática, ¿de acuerdo? Y lo primero que se ve acá es el movimiento rectilíneo de partículas, que es justamente lo que yo he mostrado hace un momento. Fíjense, voy a ampliar un poquito esto. Estas figuras, obviamente mucho más bonitas, ¿no? Es un libro que las que yo he dibujado, pero básicamente es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes hoy mismo? Ponerse a leer esto, ponerse a leer este texto, todo lo que estoy mostrando. Aquí están, fíjense, la velocidad, tal como yo la mostré hace un momento, y la velocidad en su definición más estricta, más formal, que es la derivada de la posición respecto al tiempo. La posibilidad de una velocidad positiva, una velocidad negativa, se permite ambas. Y en el caso de la aceleración, lo propio. El cociente y el límite del cociente dando lugar a la derivada de la velocidad respecto al tiempo como definición de aceleración, o si quieren como segunda derivada respecto al tiempo. Aquí algunas combinaciones que quisiera que lean referido a cuando la velocidad es positiva, cuando la aceleración es positiva. Hace un momento su compañero hacía una pregunta muy importante sobre qué pasa cuando la aceleración es cero. Y miren que aquí en el libro no por nada mencionan en esta gráfica qué es lo que ocurre cuando la aceleración es positiva y cuando la aceleración es negativa. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, veamos las cuatro figuras A, B, C, D que tenemos aquí, a ver si logramos entender lo que está pasando. En todas ellas el objeto se mueve sobre el eje X. En todas ellas el objeto está al principio en el punto P y al final en el punto P'. El primer gráfico corresponde a aceleración positiva. Miren lo que le ocurre a la velocidad. En vista de que existe aceleración, entonces la velocidad cambia, no puede permanecer constante. Ahora esta aceleración es positiva. ¿Esto qué significa físicamente? Que la velocidad aumenta con el pasar del tiempo. Y eso se nota acá. La velocidad al inicio
es pequeña, pero después la velocidad es más grande. ¿Notan el tamaño de la flecha? Entonces la velocidad ha aumentado. ¿Qué quiere decir esto? El móvil se está desplazando hacia la derecha y con una velocidad que va aumentando con el pasar del tiempo. Y eso es debido a que la aceleración es positiva. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si vamos al caso B? El caso B se parece bastante al primero. Aquí está la partícula, la aceleración es positiva, pero la diferencia está en que ahora el móvil se está desplazando a la izquierda. En el caso A, el móvil al principio se desplazaba a la derecha. En el caso B, el móvil al principio se está desplazando a la izquierda. La aceleración en los dos casos apunta a la derecha. ¿Qué efecto tiene en la velocidad? A ver, ¿alguien me podría decir en este caso B qué es lo que ocurre? Eh, la velocidad reduciría porque la aceleración es negativa. O sea, estaríamos desacelerando. Eso es. Lo único que no está bien es decir que la aceleración es negativa, porque la aceleración no es negativa. Aquí lo estoy viendo, la aceleración es positiva. En realidad aquí, como bien dice su compañero, hay una desaceleración. Eso es importante. Desaceleración significa, bueno, que está frenando el móvil, eh, y eso se nota. La velocidad al principio era v y un tiempo más tarde es v' más chica. ¿Por qué? Porque la aceleración apunta a la derecha. Y como el móvil se está desplazando a la izquierda, su velocidad tiene que ir reduciendo. Tiene que ir reduciendo porque la aceleración apunta a otro lado. Esto es exactamente lo que le ocurre a una partícula, una piedra, por ejemplo, que nosotros la arrojamos en caída libre hacia arriba. Y esto no hace falta que hagamos el experimento, todos ubicamos perfectamente lo que ocurre. Agarro una piedra y la arrojo en dirección vertical hacia arriba, ¿de acuerdo? O sea, en caída libre. Mientras se está moviendo hacia arriba, en caída libre, lo que pasa es que todos ustedes saben que hay una aceleración, que es la aceleración de la gravedad, que apunta hacia abajo. Y la piedra se está moviendo hacia arriba. O sea, justo lo que está aquí mostrado en este esquema. Solo que en mi ejemplo el movimiento se da en la dirección vertical y aquí en el libro es horizontal, pero es lo mismo. Yo tengo la aceleración apuntando a un lado, pero la partícula moviéndose en sentido opuesto. Entonces, debido a esta aceleración, la velocidad va a ir reduciendo. Y en algún momento va a reducir tanto que se va a hacer cero. Eso es lo que le va a pasar. Como a una piedra en caída libre, en algún momento se va a detener, va a alcanzar su máxima altura y luego va a regresar hacia el suelo, ahora sí acelerando, aumentando su velocidad. ¿Ok? Ese sería el caso B. El caso C, fíjense aquí abajo, partimos del punto P, la velocidad es a la derecha, o sea, el móvil se está desplazando a la derecha, pero ahora cambiamos a aceleración negativa. Bueno, si la aceleración es negativa, este móvil va a ir reduciendo su velocidad. O sea, el caso C es exactamente el mismo que el caso B, solo invirtiendo hacia dónde apunta la velocidad y hacia dónde la aceleración. Justo al revés están, como ustedes pueden ver. El efecto es el mismo que en el caso B. O sea, la velocidad reduce y eventualmente se va a hacer cero. Finalmente, en el caso D tenemos aceleración negativa, hacia la izquierda, y movimiento hacia la izquierda. El caso D sería el mismo que el caso A. Exactamente el mismo. Solo que en el A todo apuntaba a la derecha, mientras que en el D todo apunta a la izquierda. Y no hay más cambios. Miren qué interesante. ¿Se entiende la interpretación que acabo de hacer? Finge. Eso es. Entonces, una revisada al texto, por favor, lean lo que está aquí. Acá está la ecuación del A de x igual b de b, que también se las he mostrado en la pizarra. Y empiezan los ejemplos. Esto lo vamos a alejar para que vean mejor. Inge, Sí, dígame. lo de hace un momento, ¿sería correcto decir
La aceleración puede aumentar la velocidad o también la puede reducir, ¿verdad? Correcto. Eso es lo que Dependiendo, hace. ah, ya. Tal Dependiendo cual. del sentido que podemos elegir, ¿no? Derecha o izquierda, sí. Ese es el marco de referencia, quiero decir. Claro, en realidad aquí lo que importa es si la aceleración apunta en el mismo sentido que la velocidad. En ese caso la aceleración hace que la velocidad aumente. Pero si la aceleración apunta en sentido opuesto, entonces hace que la velocidad disminuya. Entonces sería una desaceleración. Perfecto, gracias. Eso es. Bueno, vienen aquí unos ejemplos y aquí es donde yo me voy a detener para dar lugar a que ustedes puedan llegar a esta parte y leer por cuenta propia. ¿De acuerdo? Estos ejemplos empiezan aquí, mire, ejemplo, está graficado, posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo, están las ecuaciones matemáticas y está la explicación. Entonces, estos ejemplos no hace falta que yo los vea en la clase, libro. Entonces, léanlos ustedes, ¿de acuerdo? Y tras esto ya vamos a poder hacer un ejemplo diferente en la clase de los problemas del final del capítulo. ¿Ya? Acá en el punto 3 dice determinación del movimiento de una partícula, pero ya menciona las integrales. Yo todavía no voy a mencionar a las integrales por ahora. Lo que les pido entonces en concreto es lo siguiente. Todos leen lo que dice acá ejemplo, este ejemplo del libro, es una página, y después de eso se saltan a lo que aquí aparece como problema resuelto 11.1 y lo resuelven completito así como está aquí en el libro. Esos dos ejemplos es lo mínimo que tienen que leer para la siguiente clase. Si pueden avanzar más, por supuesto que eso está mejor, pero hasta donde yo he llegado es hasta aquí, en esta primera clase. ¿De acuerdo? Ese es el trabajo. Por favor, jóvenes, quiero que me entiendan esto. Esta materia y todas las materias en la universidad se estudian a partir de los apuntes de la clase que ustedes tienen que tomar, más el libro, que ustedes lo tienen que leer en las horas que estudian por cuenta propia. ¿De acuerdo? En la universidad no se estudia en base a los apuntes del profesor solamente. Se estudia en base a los apuntes más el libro. ¿De acuerdo? Y esa parte del libro es lo que ahora les pido que empiecen a hacer. Y eso se hace por cuenta propia. Sin importar si la clase sea presencial o sea virtual o sea una grabación o sea lo que sea, el estudiante tiene que pasar horas solo, ¿verdad? Esto no se hace en grupo, ¿verdad? Solo, leyendo su libro y resolviendo los ejercicios. ¿De acuerdo? Quien se dé el tiempo para hacer esto va a poder resolver los problemas a lo largo del curso. Pero quien no se dedica a hacer ese trabajo, pues va a ir viendo cómo cada vez el material se va a hacer más y más pesado. Cada vez le va a faltar más, hasta que va a llegar un punto en el que va a decir, no puedo, me voy. Y eso es algo que yo quiero advertirles al principio, ¿sí? Para que les resulte llevadera e incluso, espero yo, atractiva la materia. Entonces vayan siguiéndome con el libro, ¿de acuerdo? Y el otro punto, ya con esto concluyo, jóvenes, dentro de lo posible yo voy a dejar las grabaciones de las clases, pero las grabaciones le sirven al que ha estado en la clase, al que ha estado tomando apuntes, y si no me he podido conectar a tiempo, le sirve al que va a revisar la grabación, por ejemplo, esta noche va a mirar lo que hemos hecho en la clase, va a agarrar una hoja de papel y va a ir haciendo los ejercicios en paralelo. O sea, esta modalidad de trabajo es como cuando nos reunimos en el aula. A ver, ustedes van a pasar una clase presencial. ¿Acaso se le quedan mirando al profesor lo que anota en la pizarra y ustedes no toman apunte de nada? No es así, ¿verdad?
en estas clases ustedes tienen que estar con su cuaderno al lado tomando apunte de todo, como si estuviesen en el aula real. Esa es la forma de pasar una clase de este estilo. ¿De acuerdo? Entonces muchos se confían en que tengo la grabación. La grabación para lo único que sirve es que para que después la revise y saque su cuaderno y haga sus apuntes a partir de la grabación. No reemplaza los apuntes. No los reemplaza. Eso necesito que me entiendan bien, por favor. Entonces, en ese entendido yo voy a subir las grabaciones y nada más, los apuntes los van a hacer ustedes. Yo no les voy a pasar apuntes ni nada de ese estilo. Ustedes van a hacer los apuntes. ¿Ya? Esa es la idea, jóvenes. Entonces, aquí yo voy a detenerme. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, hágala. Disculpe, ¿cuál es lo que teníamos que hacer? ¿Cuáles son los dos ejercicios? Excelente, voy a resaltarlos, ¿ok? Los dos ejercicios son estos. Aquí. Aquí donde dice ejemplo, estamos en la página 32, esto de acá. Es una página. Pero para llegar a esto ha tenido usted que leer todo lo que está antes, que es puro texto. O sea, usted tiene que empezar desde acá, en realidad. Desde acá tiene que leer todo el texto, todas estas páginas, hasta llegar a donde dice ejemplo. Entonces, resuelve el ejemplo y de aquí se salta a esta parte donde está el problema resuelto 11.1, que es otra vez una página. Esto tiene que resolverse. ¿Me entiende? O sea, tendría desde el inicio del capítulo hasta la página 609, tendría que resolver todo. Lo único que no hace falta ahorita que lea es esta partecita que queda en medio, donde dice sección 11.3, una página y esta segunda, que es lo que yo voy a explicar en la siguiente clase recién. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Me han entendido todos? Sí, Inge, sí. Sí. Eso es. Excelente. Listo, jóvenes. Eso es todo entonces. Buenas tardes y hasta el día viernes. Inge, buenas tardes. Sí, Giovanni, está aquí en la sala. No se desconecten, jóvenes. No se desconecten. Les voy a presentar a Giovanni Martínez. Él es el auxiliar de esta materia. Es compañero de ustedes ya de último semestre. Entonces, por favor, coordinen con Giovanni el horario. ¿Ya? Yo les dejo en la sala. Ustedes conversen, por favor. Adelante, Giovanni. Está bien, ingeniero. Muy buenas tardes a todos. Me presento, bueno, me he presentado, soy Giovanni Martínez Moncada. Y bueno, sí, estoy cursando ya las últimas en la carrera. Y bueno, sería también la última vez que voy a poder colaborarles en la parte de auxiliatura en este grupo. Y bueno, de acuerdo al tiempo que tenemos, vamos a hacer rapidito esto. Necesito que ustedes alisten sus horarios de clases para que no exista ningún tipo de choque de horario. Entonces vamos a realizar de la siguiente manera. En la parte de comentarios chat hay una opción donde ustedes pueden levantar la mano. Entonces yo voy a indicar algunos horarios libres para que ustedes puedan escoger y bueno, eso va a ser nuestro horario de clase, ¿ya? Vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a colocar como, bueno, en este instante en el chat lo estoy colocando. Opción 1 lo vamos a llamar para día lunes 12:45. Enseguida va a estar actualizado en el chat, un ratito de paciencia.
Bueno, en este instante ven en el chat, les he mandado, tenemos 3 opciones, o en este caso serían 3 alternativas. Así que todavía no levanten la mano, por favor. Vean sus horarios y comparen en cuál de estos horarios podemos pasar una clase de auxiliatura, una por semana, durante todo este semestre, en el cual vamos a desarrollar la clase de auxiliatura, ¿ya? Ahí realizamos ejercicios tipo exámenes, de lo que es el texto, algunos ejercicios que son un poquito más complicaditos, y bueno, ahí vamos haciendo eso. Y reforzando todo lo que se aprende, ¿no? En clase. Entonces, si ya están listos, por favor, para la opción 1, levanten la mano. No es necesario y no tienen que escribir nada en el chat, por favor. Solamente levanten la mano quienes tienen disponibilidad para día lunes 12:45, es decir, opción 1. Yo voy a ir contando, bueno, aquí tenemos un contador automático, ven en pantalla, ¿verdad? Hay 15 personas que lunes 12:45 pueden pasar la clase de auxiliatura. Y bueno, yo voy a sobreentender que no tienen shock. Mientras les digo las clases, voy a mandar link mediante Meet al Classroom. En comentarios siempre mando ahí. Además, vamos a tener un link donde va a estar las clases de anteriores semestres para que ustedes puedan revisar. Bueno, ya eso vamos, con más detalle vamos a ir a aclarar. Bueno, 19 personas que están indicando para día lunes. Ya pueden bajar la mano, por favor. Es necesario que todos bajen la mano. Ok. Ahora vamos a la opción 2, día martes 8:15. Eso es por la noche. ¿Quiénes pueden disponer de ese horario para pasar clase de auxiliatura? Por favor, levanten la mano. Ok, tenemos 29 personas que disponen para pasar día martes por la noche. Ok, por favor, bajen la mano. Vamos a la opción 3. Por favor, levanten la mano quienes pueden disponer día miércoles 12:45. Bueno, hay 23 personas. No sé si más van a optar por ese horario. Creo que no. Ok, 23 estudiantes. Así que nos vamos a decidir por el horario en el cual la mayoría de los estudiantes tiene disponibilidad para pasar la clase de auxiliatura, que sería martes 8:15. Ya pueden bajar la mano. Entonces, eso lo vamos a poner en el... sí, sí, dime. Los que tenemos choque el día martes en la noche. Ahora, para esa situación y para aquellos estudiantes, yo grabo las clases y le voy a subir igual en el Classroom. Así que si no ha podido ingresar a clase de auxiliatura, pues puedes revisar la grabación. Sin embargo, eso les va a poner en desventaja porque alguna consulta que tengan o algún problema que quieran resolver del texto, seguramente no lo va a poder hacer. Pero igual lo pueden pedir en el chat del Classroom. Por ejemplo, algún ejercicio en específico del texto no han podido entender, no lo han podido resolver, pues ahí lo pueden escribir y lo pueden solicitar, y bueno, en clase de auxiliatura lo hacemos, ¿ya? Entonces es así como vamos a tener que solucionar a aquellos estudiantes que tengan choque día martes 8:15, ¿ya? Y justamente el Classroom va a ser en del ingeniero o se va a crear otro Classroom. No es necesario otro Classroom. Yo ya estoy en el Classroom de este grupo de física y ahí voy a subir links. Ya en el transcurso de ese día, de esta semana, voy a estar colocando esa información, ustedes lo van a poder ver, ¿ya?
Perdón, ¿y vamos a utilizar un solo link como el Inge Andrade o diferentes links vamos a usar? En este caso yo no estoy invitado como un profesor en el Classroom, no tengo esa autoridad o ese permiso, así que estoy ahorita como un estudiante más. Eso significa que yo no puedo tener un link permanente, lo cual significa que les voy a ir mandando un link minutos antes de cada clase. Eso sí, y lo voy a mandar en comentarios del Classroom, ahí van a estar pendientes, por favor. ¿Y los videos que se va a grabar en el Classroom se va a subir? Voy a subir un link de enlace Drive. Ahí ustedes ingresan y va a estar todo organizado de acuerdo al semestre y tema de cada auxiliar, de cada tema que estemos avanzando. Ok, entonces nos veríamos directamente. Esta noche vamos a conectarnos entonces, ya que este día martes, para coordinar el tema de cálculo diferencial e integral que tenemos que hacer. Todavía no vamos a avanzar lo que es física. Bueno, vamos a coordinarse hoy en la noche, ¿ya? Entonces, nos vemos hoy en la noche. Si no tienen alguna consulta más que hacer. Bueno, entonces, un gusto. Me despido y eso sería todo. Nos vemos esta noche. Gracias. Hasta más tarde. Listo, igualmente. Ok.